todos y todas? Estamos aquí junto a Úrsula Zurita, ella es de Flaxo, México, y vamos a hablar sobre las juventudes y las emociones que han vivido durante estos más de 2 años de pandemia. Vamos a hablar la importancia del estudio de una perspectiva sociocultural de las emociones, y esto que vamos a conversar se desprende de un trabajo que realizamos liderado por el equipo de Flaxo Brasil sobre trayectorias juveniles y COVID-19, y que fue un estudio realizado por varias sedes, entre esas Chile, México, también Argentina, Ecuador, Cuba, la Universidad de Piauí y también el Instituto de Salud Pública de la ciudad de Sao Paulo, ambas de Brasil. Úrsula es doctora en Ciencias Políticas del UNAM. Desde el 2004 es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica México. Es coordinadora de la especialidad y la maestría de Política y Gestión de Desarrollo Social desde el 2015. Fue coordinadora de la maestría de Ciencias Sociales de la Flaxo México en el 2017, desde el 2007 al 2010, y fue responsable de áreas de seguimiento y evaluación de dicha institución hasta el 2011. Ahí ha participado como docente de los diferentes programas de posgrado de la especialidad, maestría y doctorado en sus distintas modalidades, así como lo ha hecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, la Universidad de La Salle y la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco. Ha sido ponente y conferencista magistral en más de 120 eventos académicos nacionales e internacionales. Sus temas de investigación y publicaciones giran en torno a las políticas educativas, la participación social, la violencia en las escuelas, el derecho a la educación, la interculturalidad y la educación para la vida democrática, aunando a otros tópicos referentes a estudios de egresados y mundo del trabajo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. En fin, tiene un currículum amplísimo porque además durante el 2015 colaboró con el equipo de la presidencia del Consejo Nacional de la Participación Social en la Educación, CONAPACE. Así que tenemos delante una persona con quien podemos conversar sobre muchísimos temas. Es muy interesante que podamos hablar precisamente de un tema tan diferente. Y les quiero recordar que este programa se transmite por YouTube y Spotify de Flaxo. Para iniciar, Úrsula, podríamos comenzar como situando las emociones en una dimensión sociocultural, porque generalmente las emociones se les han asociado a lo individual, a lo psicológico, y con mayor razón en este contexto a la salud mental. Entonces quizás sería necesario que partiéramos como conversando sobre el papel de las emociones desde una aproximación sociológica, porque es importante abordar las emociones desde una perspectiva sociológica. Hola Verónica, pues estoy muy contenta de estar este día contigo y con todos los colegas, estudiantes e interesadas, todas las personas interesadas en hablar de las emociones. Me da mucho gusto. Y bueno, efectivamente, a propósito de la pandemia, el tema de la salud mental ha ocupado y está ocupando un lugar central en el debate público, en las agendas de investigación de diferentes ciencias y disciplinas, y también pues en un lugar prioritario de las políticas gubernamentales de distinta escala. Pero predomina, como bien señalas, esta visión de la salud mental como un asunto individual, privado, y sobre todo sustentado en el fundamento psicológico y digamos, mental de la salud, ¿no? A nosotros, conforme fuimos participando en la investigación sobre trayectorias y prácticas de jóvenes en América Latina y el Caribe, una investigación, como bien señalas, liderada por Flaxo Brasil y especialmente por la doctora Miriam Abramovay, pues advertimos el papel tan especial que tenían las emociones, no solo para describir la vida cotidiana que se iba trastocando por la pandemia conforme avanzaba en nuestros países, como bien señalas, al ser una investigación de carácter regional,
podíamos ver las diferencias en el avance, las olas, las reacciones de diferentes actores prioritarios en la atención a la pandemia, ¿no? La manera en que se fueron desplegando diferentes estrategias para, digamos, controlarla y eventualmente tratar de disminuir esos porcentajes de población infectada y lamentablemente fallecida que día a día iban creciendo. Entonces, esas diferencias, pues, nutrieron, desde luego, las distintas maneras en que jóvenes nos hablaban de sus experiencias cotidianas, de los efectos de la pandemia y todo lo que se transformó a partir de ella, como el confinamiento social, el aislamiento, medidas en algunos casos muy, muy drásticas para controlar la pandemia. Pero quizás el hecho que más afectó fue el traslado de buena parte de la vida pública, de lo que se hace se hacía fuera de la casa día tras día, de lunes a viernes o sábados y domingos, o en periodos de vacaciones, o en periodos regulares de clases, de trabajo, etcétera. Todo eso, que no es poco, se trasladó en gran medida al espacio familiar, al espacio privado. Y en el caso de los jóvenes, de las jóvenes, pues estos cambios rápidamente fueron advertidos y la gran relevancia de poner atención en las emociones no es solo con fines descriptivos, al menos no para nuestra investigación, sino para abrir como la puerta a todo lo que desde una perspectiva más sociológica nos dicen las emociones. Las emociones nos dicen no solo experiencias individuales, en realidad son herramientas o lentes, algunos dicen, muy útiles, lentes privilegiados para poder observar lo que pasa en el ámbito no solo familiar, sino en el ámbito social, en el ámbito nacional, en el ámbito global, ¿no? Nosotros escuchamos, conforme iba avanzando la pandemia, en las noticias que oíamos, veíamos en tele o en diferentes redes sociales, pues estas emociones, el miedo, el temor, el descontento, la angustia, la preocupación, el enojo, la rabia, el desconcierto, la tristeza y muchas otras emociones que se iban advirtiendo por parte de las personas en todo el mundo prácticamente. Sin embargo, el análisis desde la sociología de las emociones, hablo de la sociología de las emociones quizás porque yo de formación original soy socióloga, pero sabemos que hay diferentes aproximaciones disciplinarias, antropología de las emociones, filosofía de las emociones, historia de las emociones, etcétera. Pero desde la sociología de las emociones, con estos lentes privilegiados que son las emociones, pudimos ver cómo las relaciones sociales se reconfiguraban, cómo las relaciones entre diferentes individuos en los cuales había, por ejemplo, en algunos casos, relaciones de autoridad, de jerarquía, o relaciones de amistad, de amor, o relaciones de carácter laboral o económicas, se iban trastocando, ¿no? El gran, digamos, acierto o principio que ha subrayado la sociología de las emociones desde este repunte que se ha vivido a partir de fines de los años 70 y de manera muy importante a partir de los 80 en países como los nuestros, es que las emociones son un elemento sustancial de la sociedad. No podemos entender la realidad social sin las emociones y no podemos entender las emociones sin ese componente social. Entonces, quienes fuimos formados quizás en
décadas anteriores pensando que como sociólogos teníamos que mirar o examinar con mucho cuidado todo lo subjetivo, lo irracional, como muchas veces se suele asumir, por ejemplo, como características de las emociones, pues rápidamente la sociología de las emociones lo que subraya es el componente emocional que tiene funciones muy importantes en las sociedades, ¿no? Y digo a partir de los 80 porque todos esos movimientos sociales, todos estos procesos de transformación democrática, la emergencia, configuración de los nuevos movimientos sociales en América Latina y el Caribe, tuvo y desde entonces y desde antes ha tenido y lo sigue teniendo un componente emocional muy importante, porque sabemos bien que hay muchos movimientos sociales que surgen de la rabia, del enojo, de la indignación, del orgullo, de la vergüenza, etcétera. Pero digamos, en el caso de la pandemia, lo que vimos es que las emociones fueron, desde la perspectiva de las narrativas de jóvenes, fueron siendo elementos que nos permitían ver, ¿no?, cómo las trayectorias, las prácticas, las experiencias de jóvenes en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, con sus pares, con sus parejas, se iban trastocando, ¿no? Entonces, desde ahí quisimos darle mayor atención en nuestro análisis a las emociones. ¿Y qué salió de ahí, Úrsula? ¿Cuáles fueron los principales resultados que tuvieron en el ámbito de emociones cuando trabajaron con las juventudes? Pues lo que salió fueron muchos elementos muy ricos en el análisis, muy ricos en muchos sentidos. Primero porque la investigación fue hecha en su gran mayoría con entrevistas en línea. Y eso supone una relación muy distinta a la que solíamos tener quienes, perdón, hacíamos investigación cualitativa con entrevistas, historias de vida, grupos de enfoque, estando en el mismo lugar, ¿no? Es decir, no por vías virtuales. Y creo que primero fue, y eso yo creo que es muy rico y muy singular de esta experiencia de investigación, es que las entrevistas se convirtieron en un espacio de encuentro entre personas que difícilmente nos volveremos a ver, pero pudimos compartir experiencias muy importantes, ¿no? Todo lo que vivíamos, no solamente las personas jóvenes a quienes entrevistábamos, sino inclusive lo que significaba para nosotras como entrevistadoras, y digo, hablo de mujeres porque la gran mayoría del equipo de investigación regional es femenino, y bueno, en México yo fui la única que hizo la investigación, pero sí, lo que encontramos es elementos que de algún modo la teoría nos ayudó a identificar y entender de mejor forma. Por ejemplo, las emociones no obedecen a procesos lineales, ordenados, ¿no? Era frecuente escuchar cómo las jóvenes decían, tengo miedo, pero a la vez tengo esperanza, ¿no? Estoy muy enojada, pero estoy también feliz, porque la pandemia en sí misma es un conjunto muy heterogéneo de experiencias de carácter individual y familiar y social que se han entretejido, ¿no? O sea, como objeto de análisis, pues yo creo que seguramente durante varios años vamos a seguir estudiando la pandemia y sus efectos por la, digamos, el carácter no solo de la experiencia excepcional que en sí misma es, sino por todo lo que cambió en tan poco tiempo y que
lo vivimos en todo el mundo, entonces hay elementos comunes, pero a la vez hay elementos muy distintos, ¿no? Y en el caso de las emociones, como decía, pues no son procesos ordenados, unívocos, lineales, ¿no? Inclusive expresar en voz alta estas emociones llevaba a algunas personas entrevistadas a decir, es que sí tengo miedo, pero a la vez estoy feliz, no tengo miedo de la muerte, de ver que se está acercando la enfermedad geográficamente, ¿no? Se veía como una experiencia al inicio muy lejana, pero cuando las personas decían, ya veo alrededor de mi casa moños negros en las puertas, ¿no? Ya sé que los de atrás los de atrás de mi casa han tenido personas fallecidas, o en el edificio, los de arriba, los de abajo, los de un lado. O sea, geográficamente la enfermedad se veía que se acercaba. Pero a la vez decían, estoy muy feliz de estar con mis hermanos, porque no nos habíamos visto desde hace años así, ¿no? Viéndonos las caras todos los días, en todo momento, y pensando qué hacer para darle, pues digamos, salida al miedo, a la angustia, o al aburrimiento, o al sinsentido que parecía que caracterizaba la vida, ¿no? Y en ese proceso vemos cómo hay estrategias como de regulación emocional que se viven de manera individual. Vimos también estrategias impulsadas por diferentes actores de distinta escala también, por ejemplo, autoridades sanitarias, autoridades educativas, autoridades políticas o medios de comunicación, líderes de opinión, etcétera. Pero creo que también vimos, y aquí la riqueza de las emociones, es que también conforme iba avanzando la pandemia, había esfuerzos deliberados, en algunos casos se veía de manera muy clara, cómo llevar esas emociones que siempre se insiste desde ciertos espacios, son emociones individuales, pero cuando vemos que la rabia, el enojo ante el cuestionamiento de medidas gubernamentales para enfrentar la pandemia tienen esta raíz o esta fuente social y que puede derivar en acciones colectivas de protesta, ¿no? Hacia medidas tomadas, siempre están estos esfuerzos como por decir, no, este miedo es individual, ese miedo lo debes de enfrentar a nivel privado, eso es algo psicológico, eso lo tienes que atender con un terapeuta, psiquiatra, psicólogo, etcétera. Y efectivamente hay emociones, o sea, no queremos decir quienes estudiamos estos temas que las emociones no sean psicológicas ni individuales ni nada, claro que lo son, claro que afectan la salud mental y claro que tienen que ser tratadas desde esta perspectiva. Pero a nosotros lo que nos interesa es ver qué nos dicen de la realidad social, qué nos dicen de las estructuras sociales, qué nos dicen de las jerarquías, de la opresión, de la desigualdad, o bien qué nos dicen, por ejemplo, de medidas tomadas con una, digamos, legitimidad o con una, digamos, un sustento de participación democrática, de corresponsabilidad, de transparencia, de rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que veíamos son estos esfuerzos. En algunos casos hubo momentos en que se quiso como continuar con esta tendencia que hemos visto en varios países, no solo de América Latina, sino de otros, de culpabilizar a ciertos grupos poblacionales de la propagación del virus del COVID-19, ¿no? Entonces, dentro de esto estaban las juventudes. Estuvo la juventud, ¿no? Por las fiestas, por, digamos, medidas, acciones que desde ciertas perspectivas eran irresponsables. Y efectivamente hubo comportamientos irresponsables, pero no solo o no únicamente o no generalmente de jóvenes, ¿no? Sí. Hubo medidas
acciones irresponsables de actores privilegiados, de autoridades, de grupos empresariales que insistían en que el trabajo debía continuar, las tiendas no debían cerrar, la gente no debía dejar de ir a restaurantes, lugares públicos, etcétera. Sin embargo, como los medios de comunicación también, Úrsula, ¿sí? que también tuvieron un papel importante en esto. Antes de continuar, Úrsula, quería recordar que estamos con la doctora Úrsula Zurita, investigadora y docente de Flaxo México, hablando de la importancia del estudio desde una perspectiva sociocultural de las emociones, vividas por las juventudes mexicanas en tiempos de pandemia. Lo que me decía es súper interesante, porque en realidad ahí se ve cómo las emociones que muchas veces se expresan en lo privado están asociadas a acciones y estrategias implementadas en lo público. Y en ese sentido es súper importante porque en realidad uno siempre, lo que tú decías, uno lo asocia a lo psicológico. Yo me acuerdo que también tiene que ver con cuando en el minuto que te tocó estudiar, a nosotros siempre nos decían, tengan cuidado con caer en lo psicológico, tengan cuidado, porque como los antropólogos hablamos mucho más de subjetividades, era como, ojo con no caer en lo psicológico, cuando lo psicológico, o muchas veces ciertos aspectos psicológicos, son construidos también, como las emociones, en la interacción, en la relación con los otros también nosotros vamos construyendo una forma de mirar, de pensar, de reaccionar, que está dentro del ámbito de lo social. Entonces es muy importante y me parece que es un elemento también como novedoso, que el grupo, por ejemplo, de México, el de Brasil y el de Cuba, le han puesto tanta relevancia a hacer una mirada y ocupar este lente privilegiado que dicen que son las emociones. Te quería preguntar, esta aproximación sociocultural de las emociones, ¿de qué manera entrega información clave para las políticas públicas sobre juventudes, por ejemplo, en el ámbito escolar, que es un reencuentro que se está viviendo actualmente, que los colegios están volviendo o las escuelas están volviendo a tener clases presenciales? ¿De qué manera estas emociones nos entregan información para poder trabajar las políticas públicas en relación a la educación? Bueno, antes de la pandemia, de la aparición del virus del COVID-19, en México, por ejemplo, en educación básica y media superior, es decir, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, ya había esfuerzos gubernamentales por introducir el tema de las habilidades socioemocionales dentro de los planes y programas de estudio, ¿no? Y digamos, había un reconocimiento previo sobre la importancia de tomar en cuenta esta parte en la educación, en la formación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes. Regresando a la escuela, que es un regreso pues muy heterogéneo en el sentido de que, por ejemplo, en México actualmente nos encontramos en algunas entidades inmersos en la llamada quinta ola de COVID, sí con una población numerosa que ya ha sido vacunada, no toda, pero una gran parte ya, pero el contagio está creciendo día tras día. Y en ese sentido, el regreso a la escuela pues ha sido muy diferente en México. México tiene 32 entidades y la población escolar mayoritaria está en educación básica, es decir, primaria, secundaria y preescolar. Y la gran mayoría de la población en México, de todos los niveles, pero de manera más marcada en educación básica, está en educación pública. Ahora bien, el regreso ha sido muy heterogéneo porque hay ciudades, entidades o localidades que no tienen las condiciones para regresar y hay otras que han regresado poco a poco o regresan y de repente hay
contagios y tienen que regresar todos a tomar clases a distancia. Esto implica que es un escenario como tan heterogéneo que es un desafío para la política educativa establecer lineamientos generales, ¿no?, frente a una realidad tan heterogénea. Pero aún así yo creo que el estudio de las emociones nos permite confirmar también pues la enorme importancia que tiene la escuela, ¿no?, como un espacio de socialización, de encuentro y de relaciones, digamos, muy nutridas por las emociones, ¿no? Esto que vimos que nos faltó, que vimos que a los jóvenes les faltó, lo extrañaban, lo pedían. Al principio fue como un asunto son vacaciones anticipadas, al menos en México, porque cuando empezó el confinamiento nos encontrábamos como a un mes de las vacaciones de la llamada Semana Santa, en abril. Pero cuando pasó el tiempo y se advirtió que la educación iba a ser a través de plataformas, es decir, clases a distancia, pues como que la emoción y el gusto fue decayendo. Y entonces se empezó a extrañar a las compañeras, a los compañeros, a los maestros, el tener otro espacio diferente a tu casa o al lugar donde tomabas las clases a distancia, como era la escuela antes de la pandemia. Y creo que lo que ya estamos advirtiendo, quienes hacen investigación y la han hecho en todos estos meses, que ya abarcan más de 2 años, desde marzo del 2020, es que, por ejemplo, al ser la educación a distancia la estrategia pues prácticamente global para continuar la educación de los diferentes grupos poblacionales, en el caso de niñas, niños y adolescentes, vemos que el uso de las redes, de la tecnología, de los dispositivos, de los teléfonos, de las computadoras, etcétera, sí les ha generado en no pocos casos, y esto es algo que se está investigando, un comportamiento adictivo, ¿no? Al teléfono, al celular. Ya había ocurrido, pero con la pandemia, quienes no lo habían vivido, lo vivieron, y quienes lo vivían, pues ahora tenían razones muy importantes para decir, necesito usar mi computadora, necesito el teléfono. ¿Esto qué implica? Que regresar a la escuela con ese comportamiento, yo creo que ahí hay elementos que se tienen que abordar desde una perspectiva de política, ¿no? Cómo poner en el centro, sí, el aprendizaje, la enseñanza, pero también darle el lugar a estas emociones, en tanto espacio de socialización, de encuentro, de amistad, ¿no? No hay aprendizaje, no hay enseñanza si no pasa por las emociones, ¿no? Por las emociones que te da aprender nuevos temas, o el que te da la exigencia, la disciplina, la necesidad de reconocimiento, la obligación de aprovechar, de aprobar, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí lo que nosotros en el caso de México teníamos como habilidades socioemocionales se queda un tanto corto. Entonces, yo creo que hay que hacer un replanteamiento porque estamos regresando a las escuelas, pero no como éramos en febrero del 2020 o en marzo antes de venir a las casas en el estado de confinamiento. Estamos regresando a las escuelas con pérdidas de familiares, con familias alteradas, ¿no? Separaciones o bien rompimientos, claro, ¿no? Reconciliaciones, con encuentros y desencuentros a nivel familiar, a nivel social, y estamos además regresando en un contexto de mucha presión. En el caso del ámbito escolar, pues por tratar de aprender lo que no se aprendió o de remontar esa situación de rezago, ¿no? De incumplimiento, de
de abordaje en los planes, en los contenidos de los planes y programas de estudio, o estamos regresando a las escuelas a concluir niveles de estudios donde nunca habías puesto un pie en esa escuela porque empezaste a distancia, ¿no? Y estás por terminar, no sé, la secundaria a los 15 años y nunca habías ido a tu escuela, nunca habías conocido a tus compañeros, a tus maestros, nunca habías tenido esas dinámicas escolares cotidianas que son tan importantes en ciertas edades, ¿no? Entonces, yo creo que ese regreso desde otra perspectiva es algo que se tiene que abordar de una manera más ordenada, más estratégica, porque se afecta la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, no podemos decir, bueno, ya pasó, dejemos eso atrás, porque es algo que nos ha reconfigurado nuestras vidas y que inclusive a jóvenes de otras edades les ha llevado a replantear, por ejemplo, sus planes escolares. ¿Vale la pena seguir en la universidad? O ya no puedo seguir en la universidad porque tengo que ponerme a trabajar, porque en mi familia hubo desempleo, disminución de ingresos, y ya la escuela, la educación es una opción, ¿no? Entonces, creo que eso es una realidad tan compleja en la cual no solo la población estudiantil está afectada, sino también la población docente, el equipo directivo, ¿no? Y en ese sentido creo que siempre pensamos en los estudiantes, pero hay investigaciones que de manera muy afortunada señalan qué pasa con quienes cuidan, quienes enseñan, quienes protegen, quienes alimentan a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y en el caso escolar, yo digo qué pasa con docentes, con directivos, ¿no? Entonces, esa perspectiva de reconocer la complejidad, ¿no? Y cómo enfrentar esta nueva realidad que al principio y durante un tiempo ya con la pandemia se hablaba de la nueva normalidad. Yo creo que inclusive ni siquiera ahora sabemos qué tan nueva y en qué sentido es nueva esa normalidad, ¿no? Porque la normalidad sigue siendo una cosa muy diferente de lo que pensábamos antes de la pandemia, como decía yo hace un momento. Se regresa, se toman clases en las escuelas y a los 15 días hay que regresar a las casas porque hay contagio, ¿no? Entonces, esa nueva normalidad es una ida y vuelta de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, tratando de asegurar que pues el servicio educativo continúe, pero sí es una situación que es incierta por la propia naturaleza de la pandemia, ¿no? Exacto. Pucha, muchas gracias, Úrsula. Le agradezco muchísimo todo lo que me contaste. En realidad es muy interesante mirar las emociones, mirar también de esta manera más integral lo que ocurre, porque también nosotros acá en Chile hemos visto que han ido ocurriendo estas mismas situaciones. De hecho, ahora por el virus incisional se está pensando en adelantar las vacaciones de invierno. Entonces también es un ir y venir que hace que sea mucho más complejo tomar también decisiones generales y que en este caso las emociones también nos aterrizan a la complejidad y a la necesidad de ir mirando también lo que está ocurriendo en cada uno de los sectores. Muchas gracias. Estuvimos hoy día con Úrsula Zurita, investigadora docente de Flaxo México, hablando de la importancia del estudio de las emociones desde una perspectiva sociocultural. Y les quiero recordar que este programa se transmite por YouTube y Spotify de Flaxo. Muchas gracias y espero que tengamos otras oportunidades para seguir conversando, porque sobre las emociones hay mucho más que decir. Quizás tuvimos como un pequeño acercamiento, pero seguramente tendremos otras oportunidades. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Úrsula.